Hola a todos y a todas, en el vídeo de hoy os vamos a hablar sobre las válvulas cardíacas y los ruidos cardíacos. Para ello vamos a empezar explicando qué es una válvula. Pues bien, una válvula básicamente es una puerta que permite el paso de la sangre entre las aurículas y los ventrículos en un único sentido, de forma que se abren para dejar pasar la sangre a través y se cierran para no dejar que la sangre retroceda en su recorrido. Debemos saber, y es muy importante, que en el corazón contamos con 4 válvulas que las vamos a dividir en dos grandes grupos. En primer lugar tenemos las válvulas aurículo-ventriculares, que como su propio nombre indican, se encuentran entre las aurículas y los ventrículos. Estas son la válvula tricúspide y la válvula mitral. Y por otro lado tenemos las válvulas semilunares, que están a la salida de los ventrículos. Y estas son la válvula pulmonar y la válvula aórtica. Una vez explicadas las válvulas del corazón de forma general, vamos a centrarnos en las válvulas auriculoventriculares, que como dijimos antes son dos y son la válvula mitral y la válvula tricúspide. En este caso vamos a empezar por la válvula mitral. La válvula mitral se encuentra entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo y se abre permitiendo el paso de la sangre desde la aurícula izquierda hacia el ventrículo izquierdo, evitando que ésta regrese a la aurícula. Como podemos observar en esta imagen, la válvula mitral se denomina bicúspide o mitral porque cuenta con dos valvas. Y esta imagen representa la contracción llevada a cabo por los músculos papilares que explicaremos en la siguiente diapositiva. Ahora nos falta por explicar en las válvulas auriculoventriculares la válvula tricúspide. Pues bien, esta válvula se sitúa entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho y esta se abre para permitir que la sangre fluya desde la aurícula derecha hasta el ventrículo derecho, evitando que la sangre vuelva a la aurícula derecha. Como dijimos antes, esta imagen representa la contracción llevada a cabo por los músculos papilares. Estos se encuentran situados en el interior de los ventrículos cardíacos y parten del endocardio. El endocardio, por si no lo sabéis, es una membrana que recubre el interior de las cavidades del corazón y se insertan en los bordes de las válvulas mitral y tricúspide mediante unas cuerdas tendinosas. Es decir, estos serían los músculos papilares y esto en blanco serían las cuerdas tendinosas. La función de esos músculos es contraerse y tensar las cuerdas tendinosas, iniciando su contracción antes que el ventrículo y manteniéndola durante toda la sístole. Además, mantienen unidas las cúspides valvulares, evitando su prolapso y que la sangre retroceda hacia atrás desde el ventrículo hacia la aurícula. Ahora que ya sabemos qué son las válvulas auriculoventriculares en profundidad, solo nos quedarían por explicar las válvulas semilunares. Y estas son la válvula pulmonar y la válvula aórtica. Vamos a empezar explicando la válvula pulmonar. Pues bien, la válvula pulmonar se sitúa a la salida del ventrículo derecho. Esta se abre para permitir que la sangre pobre en oxígeno se bombee desde el ventrículo derecho hasta los pulmones a través de una arteria que lleva el mismo nombre que la válvula, por eso es fácil de recordar. Esta sería la arteria pulmonar. De esta forma la sangre se oxigena, evitando que la sangre pobre en oxígeno regrese al ventrículo derecho. Ahora ya solo nos quedaría explicar la válvula aórtica. Vale. La válvula aórtica se sitúa a la salida del ventrículo izquierdo. Esta se abre para permitir que la sangre salga del corazón desde el ventrículo izquierdo al resto del cuerpo, a través de la arteria que lleva el mismo nombre que la válvula, es decir, la arteria aorta. Esta válvula está formada por 3 repliegues membranosos, también llamados nidos de golondrina. Y estos presentan dos caras, una inferior y una superior. Entre la cara superior y la pared arterial existen unas cavidades en forma de saco llamadas senos de Valsalva, que son estas estructuras de aquí. Como podemos observar en la imagen, este es el orificio de la arteria coronaria derecha y este sería el orificio de la arteria coronaria izquierda. ¿Y por qué es importante esta estructura? Pues bien, sin ella no habría espacio suficiente para que la válvula aórtica se abra durante la sístole. Ahora que ya sabemos cuáles son las válvulas del corazón, vamos a pasar a explicar qué función tiene cada válvula en el ciclo cardíaco. Para ello debemos saber que un latido cardíaco completo cuenta con dos fases, una denominada sístole y otra denominada diástole. Vamos a empezar por la sístole. Pues bien, una sístole cardíaca representa el periodo del ciclo cardíaco donde las fibras miocárdicas, tanto auricular como ventricular, entran en estado de contracción. Es decir, representa la fase donde la sangre pasa de las aurículas a los ventrículos, que es lo que se conoce como contracción auricular o sístole auricular, y la fase donde la sangre pasa de los ventrículos a través de la arteria pulmonar a los pulmones y de los ventrículos a través de la arteria aorta al resto del cuerpo, que es lo que se conoce como contracción ventricular o sístole ventricular.
Por último, es importante destacar que en el inicio de la sístole ventricular se produce el cierre de las válvulas auriculoventriculares, que son la válvula tricúspide y mitral. Esto se denomina primer ruido. Ahora que ya sabemos lo que es la sístole, vamos a pasar a ver qué es la diástole. Pues bien, la diástole es el periodo en el que el corazón se relaja después de una contracción, es decir, después del llamado periodo de sístole que hemos explicado antes. Las cámaras de la parte derecha del corazón se llenarán con sangre venosa y las cámaras de la parte izquierda del corazón se llenarán con sangre arterial. Cuando los ventrículos se relajan se denomina diástole ventricular y cuando las aurículas permanecen relajadas se denomina diástole auricular. Estas dos en su conjunto representan la diástole cardíaca. Cabe destacar que en el inicio de la diástole ventricular se produce el cierre de las válvulas semilunares, que serían la válvula pulmonar y la aorta, y esto se denomina segundo ruido. Y ahora que ya sabemos perfectamente cómo funcionan las válvulas cardíacas y cuáles son, vamos a pasar a explicar los ruidos cardíacos en profundidad. A continuación explicaremos los ruidos cardíacos. Para poder escuchar los sonidos cardíacos empleamos el estetoscopio. El ruido que se escucha es consecuencia del cierre de las válvulas, pues las paletas de las válvulas y los fluidos circundantes vibran bajo la influencia de cambios repentinos de presión, emitiendo un sonido que viaja en todas direcciones a través del pecho. Así, en el corazón hay dos ruidos normales, R1 y R2, pero existen otros dos ruidos que no son causados por el cierre de las válvulas, sino por una interrupción del flujo natural de la sangre, R3 y R4. Comencemos con el primer ruido. El sonido R1 se produce por el cierre de las válvulas auriculoventriculares, mitral y tricúspide, y sucede tras la fase de llenado activo del ventrículo. Estas válvulas se cierran cuando hay una mayor presión en los ventrículos que en las aurículas. Por lo tanto, R1 indica el inicio de la sístole y tiende a ser un ruido unísono, además de ser simultáneo con el pulso. R1 lo escucharemos en el foco mitral o en el foco tricúspide y se caracteriza por ser de un tono grave y de mayor duración. Durante el ruido 1, las válvulas sigmoideas permanecerán abiertas. Aquí tenemos el orden de los distintos sonidos. Después del R1, se produce el segundo ruido. El silencio que hay entre estos dos es la sístole, y todo ruido producido en este intervalo es sistólico. El R2 se produce por el cierre de las válvulas sigmoideas, es decir, la pulmonar y la aórtica. Las válvulas se cierran porque la presión que hay en las arterias es mayor a la de los ventrículos. El R2 tiene dos componentes en los que se desdobla cuando inspiramos. Primero se escucha el aórtico y luego el pulmonar, con un diminuto intervalo de diferencia entre los dos. Sucede cuando inspiramos porque se produce una presión en el tórax que causa un aumento del retorno venoso hacia la cavidad derecha del corazón. De esta forma, el ventrículo derecho va a tardar más en bombear toda esa sangre, y el cierre de la válvula pulmonar se atrasa. Este fenómeno es llamado desdoblamiento fisiológico del segundo ruido. El R2 indica la finalización de la sístole y el comienzo de la diástole. El R1 y el R2 son los causantes del sonido loop-doop, puesto que el R1 tiene un tono grave y de mayor duración, y el R2 tiene un tono agudo y de menor duración. A continuación, el tercer ruido. El ruido 3 se produce después del R2, al comienzo de la diástole, que es la fase de llenado ventricular rápido. Existen dos motivos principales por el que se puede producir el R3. Se puede originar por el flujo rápido de sangre desde las aurículas a los ventrículos, siendo normal y audible en niños o provocado por una sobrecarga de volumen en el ventrículo, exceso de sangre. En este caso, suele indicar algún tipo de patología, como insuficiencia cardíaca congestiva, y se da en personas de edad media o avanzada. Por último, el último ruido, que sería el cuarto ruido cardíaco. El ruido 4 coincide con la contracción de la aurícula, es la sístole auricular, y el llenado activo del ventrículo, teniendo lugar antes de que se origine R1 en la fase final de la diástole. No obstante, este ruido solo es audible en caso de que la persona curse con una patología como hipertrofia ventricular, en la que se disminuye la distensibilidad del ventrículo. Por tanto, al salir la sangre de la aurícula durante la contracción auricular, esta choca contra las paredes rígidas del ventrículo, provocando este ruido.